perfecta que nos dé todas las respuestas. Sin embargo, la realidad de la investigación es mucho más compleja e interesante. Las ideas más profundas a menudo no provienen de un solo método, sino de la combinación inteligente de varios. Esta idea es el corazón de lo que llamamos complementariedad metodológica. Es como ser un detective que usa diferentes herramientas, análisis de huellas dactilares, entrevistas a testigos y fotografía de la escena, para resolver un único y convincente caso. Cada herramienta proporciona una pieza única del rompecabezas y cuando se usan juntas, crean una imagen mucho más clara y confiable de la verdad. Este ensayo servirá como su guía para este poderoso concepto. Exploraremos cómo diferentes métodos estadísticos, cada uno con sus propias fortalezas, pueden combinarse para enriquecer nuestros análisis. Desmitificaremos este enfoque, mostrando que no es una estrategia intimidante y compleja reservada solo para estadísticos expertos. En cambio, es una forma de pensar lógica y accesible, que puede hacer que cualquier proyecto de investigación, desde una tarea estudiantil hasta un estudio profesional, sea más sólido y revelador. Nuestro objetivo es desglosar estas ideas en partes simples y comprensibles, para que pueda ver cómo aplicarlas en su propio trabajo y apreciar la profundidad que añaden. Imaginen que están tratando de entender el rendimiento estudiantil en una escuela. Podrían simplemente calcular el promedio de calificaciones, pero eso les diría muy poco. ¿Qué pasaría si también pudieran identificar diferentes grupos de estudiantes basándose en sus hábitos de estudio? ¿Qué pasaría si pudieran probar una teoría de que un nuevo método de enseñanza mejora las puntuaciones? La complementariedad metodológica nos permite hacer todo esto, y más. Nos anima a mirar nuestros datos desde múltiples ángulos, asegurando que nuestras conclusiones no sean solo una instantánea, sino una comprensión completa y bien fundamentada. Este enfoque nos ayuda a evitar las trampas de depender de una sola perspectiva, lo que a menudo puede ser engañoso o incompleto. A lo largo de nuestra discusión, utilizaremos ejemplos prácticos para dar vida a estos conceptos. Introduciremos 4 métodos estadísticos fundamentales y luego demostraremos cómo pueden trabajar juntos en armonía. Verán cómo combinar una visión descriptiva con un modelo predictivo puede ofrecer tanto un resumen como un pronóstico. Al final de este ensayo, tendrán una comprensión clara de por qué la complementariedad metodológica no es solo una buena práctica, sino un principio esencial para cualquiera que quiera usar datos para tomar decisiones informadas y descubrir nuevos conocimientos de una manera confiable y significativa. En esencia, la complementariedad metodológica es la práctica de usar 2 o más métodos de investigación diferentes para estudiar la misma pregunta. El objetivo es obtener una comprensión más completa y profunda de lo que cualquier método individual podría proporcionar por sí solo. Piénsalo como ver un partido de fútbol. Si solo ves el partido desde un ángulo de cámara detrás de la portería, obtendrás una vista muy limitada. Podrías perderte jugadas importantes que ocurren en el mediocampo. Pero si ves el partido usando múltiples ángulos de cámara, desde un lado, desde arriba y desde detrás de cada portería, obtienes una vista completa y exhaustiva de todo lo que está sucediendo en el campo, lo que te permite entender mucho mejor la estrategia del juego. Este concepto se basa en una idea simple pero poderosa. Cada método estadístico tiene sus propias fortalezas y debilidades. Ningún método individual es perfecto para cada situación. Algunos métodos son excelentes para describir lo que ya ha sucedido, mientras que otros están diseñados para predecir lo que podría suceder en el futuro. Algunos sobresalen en la búsqueda de patrones y grupos en grandes conjuntos de datos, mientras que otros se utilizan para confirmar o rechazar una teoría específica. Al combinar métodos, podemos usar las fortalezas de un método para compensar las debilidades de otro. Esto crea una sinergia poderosa, donde el resultado combinado es mucho mayor y más confiable que la suma de sus partes individuales. Consideremos un ejemplo médico para que esto quede más claro. Imagina que los investigadores están estudiando un nuevo medicamento para la diabetes. Podrían usar un método para describir el cambio promedio en los niveles de azúcar en la sangre para los pacientes que toman el medicamento. Sin embargo, este promedio podría ocultar detalles importantes. Al agregar un segundo método, podrían identificar si el medicamento funciona de manera diferente para diferentes grupos de pacientes, quizás según la edad
o el estilo de vida. Un tercer método podría usarse para probar formalmente la hipótesis de que el medicamento es más efectivo que un placebo. El uso de estos métodos en conjunto proporciona una historia mucho más rica sobre la efectividad del medicamento y su uso ideal. Entonces, en términos sencillos, la complementariedad metodológica se trata de no poner todos los huevos en una misma canasta. Es un enfoque estratégico de la investigación que abraza la diversidad en nuestras herramientas analíticas. Nos anima a ser más creativos y minuciosos en nuestras investigaciones. Al observar un problema desde múltiples puntos de vista estadísticos, nos protegemos de sacar conclusiones estrechas o sesgadas. Esto lleva a hallazgos de investigación más sólidos, creíbles y, en última instancia, más útiles que pueden ser confiables para informar decisiones en campos que van desde los negocios y la medicina hasta las ciencias sociales y la ingeniería. El primer y más fundamental método en nuestra caja de herramientas estadísticas es la estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, este método se trata de describir y resumir las características principales de un conjunto de datos. Es el punto de partida para casi cualquier análisis de datos. La estadística descriptiva no intenta sacar conclusiones más allá de los datos que tenemos. En cambio, proporciona un resumen claro y conciso de cómo se ven los datos. Piensen en ello como crear un perfil detallado de sus datos. Este perfil incluye medidas con las que probablemente estén familiarizados, como la media, que es el promedio, la mediana, que es el valor central, y la moda, que es el valor más frecuente. Estas nos hablan de la tendencia central de los datos. Más allá de solo encontrar el centro de los datos, la estadística descriptiva también nos ayuda a comprender su dispersión o variabilidad. Por ejemplo, el rango nos dice la diferencia entre los valores más altos y más bajos, dándonos una idea de la amplitud de los datos. Una medida más potente es la desviación estándar, que nos dice cuánto se desvían típicamente los puntos de datos individuales del promedio. Una desviación estándar pequeña significa que los puntos de datos están agrupados cerca del promedio, mientras que una desviación estándar grande indica que están más dispersos. Estas medidas son cruciales para comprender la consistencia y distribución de nuestra información. Las herramientas visuales también son una parte enorme de la estadística descriptiva. Los gráficos y las tablas a menudo pueden contar una historia de manera más efectiva que una larga lista de números. Herramientas simples como histogramas, gráficos de barras y gráficos circulares son excelentes para visualizar la distribución de datos o comparar diferentes categorías. Un histograma, por ejemplo, puede mostrarnos rápidamente la forma de nuestros datos. ¿Es simétrico como una curva de campana o está sesgado hacia un lado? Observar estos resúmenes visuales es a menudo el primer paso para notar patrones interesantes, identificar puntos de datos inusuales o tener una idea de la estructura general de la información que hemos recopilado. En esencia, la estadística descriptiva proporciona el contexto esencial para cualquier análisis más profundo. Antes de que podamos hacer predicciones o probar teorías, primero debemos tener una comprensión sólida de los datos con los que estamos trabajando. Es como construir una casa. Primero, deben inspeccionar el terreno y comprender sus características antes de poder sentar una base sólida. Sin este paso descriptivo inicial, cualquier análisis posterior más complejo se construiría sobre terreno incierto. Por lo tanto, la estadística descriptiva no es solo un paso preliminar. Es la base sobre la cual se construyen todas las demás investigaciones estadísticas, proporcionando claridad y dirección para nuestro viaje de investigación. Una vez que hemos descrito nuestros datos, a menudo queremos ir un paso más allá y entender las relaciones entre diferentes variables. Aquí es donde entra el análisis de regresión. La regresión es un método predictivo poderoso que se usa para examinar la relación entre una variable dependiente, el resultado que queremos predecir, y una o más variables independientes, que son los factores que creemos que influyen en el resultado. Por ejemplo, podríamos querer predecir la calificación final de un estudiante en un examen, la variable dependiente, basándonos en el número de horas que estudió, su asistencia y sus calificaciones previas en los cuestionarios, que son variables independientes. El análisis de regresión nos ayuda a modelar esta relación matemáticamente. La forma más básica de este método
Se llama regresión lineal simple, que involucra solo una variable independiente. Intenta encontrar la línea recta que mejor se ajusta a través de una nube de puntos de datos. Esta línea representa la relación entre las dos variables. Por ejemplo, podríamos graficar los precios de las casas contra su tamaño en metros cuadrados. La regresión nos daría una línea que muestra, en promedio, cuánto aumenta el precio por cada metro cuadrado adicional. Esto no solo nos ayuda a entender la relación, sino que también nos permite hacer predicciones. Si conocemos el tamaño de una casa nueva, podemos usar nuestra línea de regresión para estimar su precio. Por supuesto, las situaciones del mundo real a menudo son más complejas e involucran múltiples factores. Aquí es donde el análisis de regresión múltiple es increíblemente útil. Extiende la misma lógica para incluir varias variables independientes a la vez. Por ejemplo, al predecir el precio de una casa, podríamos incluir no solo su tamaño, sino también el número de habitaciones, la antigüedad de la casa y su distancia del centro de la ciudad. La regresión múltiple nos permite ver el impacto individual de cada uno de estos factores mientras mantenemos los otros constantes. Esto nos da un modelo mucho más matizado y preciso para hacer predicciones y entender qué impulsa realmente el resultado. El análisis de regresión es una piedra angular de la analítica predictiva en muchos campos. Las empresas lo usan para pronosticar ventas basándose en el gasto publicitario y las condiciones económicas. Los profesionales de la salud lo usan para identificar factores de riesgo de enfermedades. Los científicos ambientales lo usan para modelar el impacto de la contaminación en los ecosistemas. Sin embargo, es importante recordar que la regresión identifica relaciones y correlaciones, lo que no implica automáticamente causalidad. El hecho de que dos variables estén relacionadas no significa que una cause la otra. Esta es una limitación clave y resalta por qué combinar la regresión con otros métodos es tan importante para construir una comprensión completa y precisa. A veces, nuestro objetivo no es predecir un resultado, sino descubrir agrupaciones o estructuras naturales dentro de nuestros datos que no sabíamos que existían. Este es el trabajo del análisis de clúster. Es una técnica exploratoria que clasifica los puntos de datos en grupos o clústeres, basándose en sus similitudes. El principio principal es colocar objetos que son muy similares entre sí en el mismo clúster, asegurando al mismo tiempo que los objetos en diferentes clústeres sean lo más diferentes posible. Piénsenlo como un bibliotecario organizando una pila desordenada de libros. El bibliotecario podría crear grupos basados en el género, ficción, historia, ciencia, sin instrucciones previas, simplemente observando el contenido y la cubierta de cada libro. El análisis de clúster es particularmente útil cuando estamos lidiando con grandes conjuntos de datos y no tenemos etiquetas predefinidas para los datos. Por ejemplo, una empresa de marketing podría tener datos de miles de clientes, incluyendo sus hábitos de compra, edad y ubicación. Usando el análisis de clúster, la empresa podría identificar segmentos de clientes distintos, como jóvenes profesionales urbanos, familias conscientes del presupuesto o grandes compradores leales. Descubrir estos grupos permite a la empresa crear estrategias de marketing dirigidas para cada segmento, en lugar de usar un enfoque único para todos, que a menudo es mucho menos efectivo. Existen varios algoritmos diferentes para realizar análisis de clúster, pero todos funcionan midiendo la distancia o similitud entre los puntos de datos. Un punto de datos se asigna al clúster cuyo centro, o centroide, es el más cercano. El proceso es a menudo iterativo, lo que significa que el algoritmo refina las asignaciones de clúster a lo largo de varios pasos, hasta que los clústeres son lo más compactos y distintos posible. El resultado final es una nueva etiqueta para cada punto de datos, indicando a qué clúster pertenece. Esto proporciona una nueva y poderosa forma de simplificar y comprender la estructura subyacente de nuestros datos complejos. Este método transforma una abrumadora cantidad de información cruda en un conjunto manejable de grupos significativos. En biología, se utiliza para agrupar genes con patrones de expresión similares, lo que puede ayudar a comprender sus funciones. En la planificación urbana, se puede utilizar para identificar vecindarios con características socioeconómicas similares para asignar mejor los recursos. El poder del análisis de clúster reside en su capacidad para revelar patrones ocultos y crear orden a partir del caos.
no requiere una hipótesis específica para comenzar. En cambio, permite que los datos hablen por sí mismos, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para la exploración y el descubrimiento. Si bien el análisis de conglomerados nos ayuda a descubrir patrones, la prueba de hipótesis proporciona un marco formal para confirmar o rechazar ideas específicas sobre una población. Es la base del método científico y nos permite tomar decisiones basadas en datos de una manera estructurada y objetiva. El proceso comienza con una afirmación o teoría específica, a la que llamamos hipótesis nula. Esta hipótesis usualmente representa el estado actual o una declaración de ningún efecto. Por ejemplo, el nuevo método de enseñanza no tiene ningún efecto en las puntuaciones de los estudiantes. Luego, formulamos una hipótesis alternativa, que es lo que queremos probar. Por ejemplo, el nuevo método de enseñanza sí mejora las puntuaciones de los estudiantes. Una vez que tenemos nuestras hipótesis, recopilamos datos de muestra y los usamos para calcular una estadística de prueba. Esta estadística mide cuánto se desvían nuestros datos de muestra de lo que esperaríamos si la hipótesis nula fuera verdadera. Luego comparamos esta estadística de prueba con un valor crítico o calculamos un valor P. El valor P nos dice la probabilidad de observar nuestros resultados de muestra, o algo más extremo, si la hipótesis nula fuera realmente verdadera. Un valor P pequeño, típicamente menos de un veinteavo, sugiere que nuestros datos observados son muy poco probables bajo la hipótesis nula, lo que proporciona una fuerte evidencia en su contra. En tal caso, rechazaríamos la hipótesis nula a favor de la alternativa. Esto significa que tenemos evidencia estadísticamente significativa para apoyar nuestra idea inicial. Por ejemplo, si encontramos un valor P muy bajo en nuestro estudio del método de enseñanza, podríamos concluir que el nuevo método sí tiene un efecto positivo significativo en las puntuaciones de los estudiantes. Por otro lado, si el valor P es grande, no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto no significa que la hipótesis nula sea verdadera, sino más bien que no tenemos suficiente evidencia de nuestra muestra para decir que es falsa. La prueba de hipótesis se utiliza en todas partes para tomar decisiones críticas. Las compañías farmacéuticas la usan para probar que un nuevo medicamento es más efectivo que uno existente. Los fabricantes la usan para asegurar que sus productos cumplan con los estándares de calidad. Los científicos sociales la usan para probar teorías sobre el comportamiento humano. Proporciona una forma disciplinada de pasar de una pregunta de investigación a una conclusión basada en datos. Sin embargo, sus conclusiones son probabilísticas, no absolutas. Siempre hay una pequeña posibilidad de cometer un error, por lo que los resultados deben interpretarse cuidadosamente e, idealmente, respaldarse con hallazgos de otros métodos complementarios. Ahora que hemos presentado nuestros 4 métodos, exploremos el poder de combinarlos, comenzando con estadísticas descriptivas y análisis de regresión. Usar cualquiera de los métodos por sí solo nos da una imagen incompleta. Las estadísticas descriptivas pueden decirnos el precio promedio de una casa en una ciudad, pero no pueden explicar por qué algunas casas son más caras que otras. El análisis de regresión puede darnos una fórmula para predecir los precios de las casas, pero sin estadísticas descriptivas, podríamos construir un modelo con datos defectuosos o malinterpretados. La verdadera comprensión llega cuando los usamos juntos, permitiendo que uno informe y valide al otro. Imaginen un proyecto de investigación destinado a comprender los factores que influyen en los salarios de los empleados en una gran empresa. Nuestro primer paso sería usar estadísticas descriptivas. Calcularíamos el salario promedio y la mediana, la desviación estándar para ver la dispersión salarial y crearíamos histogramas para visualizar la distribución salarial. Podríamos descubrir que la distribución está sesgada, con algunos empleados con salarios muy altos elevando el promedio. También podríamos crear gráficos de barras para comparar los salarios promedio entre diferentes departamentos. Esta exploración inicial nos da una idea vital de los datos y nos ayuda a detectar problemas potenciales, como valores atípicos o errores de entrada de datos. Con esta sólida base descriptiva, podemos pasar al análisis de regresión con más confianza. Podemos construir un modelo de regresión múltiple para predecir el salario, la variable dependiente, usando factores como años de experiencia, nivel educativo y departamento como variables independientes.
El modelo de regresión nos dirá cuánto contribuye cada factor al salario. Por ejemplo, podría mostrar que cada año adicional de experiencia está asociado con un aumento salarial específico, manteniendo todos los demás factores constantes. Esto va mucho más allá de los promedios simples que obtuvimos de nuestro análisis descriptivo, proporcionando una comprensión más profunda y explicativa. La sinergia se vuelve aún más clara cuando usamos los resultados de nuestra regresión para refinar nuestra comprensión descriptiva. El modelo de regresión podría revelar que la relación entre la experiencia y el salario es diferente para los empleados del Departamento de Tecnología de la Información en comparación con los del Departamento de Mercadeo. Este hallazgo nos llevaría a volver a nuestras estadísticas descriptivas y analizar estos dos grupos por separado. Al hacerlo, podríamos encontrar que el salario promedio y el rango salarial son significativamente diferentes entre los dos departamentos. Este proceso iterativo, describir, modelar y luego volver a describir basándose en los conocimientos del modelo, es la esencia de la complementariedad metodológica. Crea una narrativa rica, detallada y confiable a partir de los datos. Exploremos otra combinación poderosa: usar el análisis de conglomerados y la prueba de hipótesis juntos. Estos dos métodos tienen propósitos muy diferentes. Uno es para descubrir y el otro para confirmar, pero su unión puede llevar a resultados de investigación excepcionalmente fuertes. El análisis de conglomerados puede ayudarnos a encontrar grupos importantes dentro de nuestros datos, y la prueba de hipótesis puede usarse luego para verificar formalmente si las diferencias entre estos grupos descubiertos son importantes desde el punto de vista de la estadística. Esta combinación nos permite pasar de una observación exploratoria a un hallazgo confirmado, añadiendo una capa de rigor científico a nuestros descubrimientos. Pensemos en un estudio de salud pública sobre hábitos de vida y bienestar. Los investigadores han recogido muchos datos, incluyendo información sobre dieta, frecuencia de ejercicio, horas de sueño y niveles de estrés para miles de personas. Podrían empezar usando el análisis de conglomerados para ver si hay agrupaciones naturales de personas basadas en estos comportamientos de estilo de vida. El análisis podría mostrar tres grupos distintos: un grupo de hábitos saludables con mucho ejercicio y buena alimentación, un grupo sedentario y estresado, y un grupo de noctámbulos con malos patrones de sueño. Este descubrimiento inicial de perfiles de estilo de vida distintos es interesante por sí solo. Sin embargo, la investigación no tiene por qué detenerse ahí. Ahora que hemos identificado estos grupos, podemos usar la prueba de hipótesis para hacer preguntas más específicas. Por ejemplo, podemos plantear una hipótesis. El promedio de la puntuación de bienestar reportada por las personas es diferente entre los tres grupos de estilo de vida. Luego podemos usar una prueba estadística, como un análisis de varianza, para comparar los promedios de las puntuaciones de bienestar de los tres grupos. Si la prueba da un valor P bajo, podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que no hay diferencia, y concluir que hay diferencias importantes en el bienestar, desde el punto de vista de la estadística, entre los grupos de estilo de vida identificados. Este proceso de dos pasos ofrece una historia mucho más convincente. El análisis de conglomerados primero revela una estructura oculta en los datos, dándonos nuevas categorías para investigar. Luego, la prueba de hipótesis proporciona la evidencia formal de que estas categorías no son solo cosas al azar, sino que están asociadas con diferencias importantes en el resultado que nos interesa. Incluso, podríamos ir un paso más allá y usar la prueba de hipótesis para comparar pares específicos de grupos. Por ejemplo, ¿es la puntuación de bienestar del grupo de hábitos saludables significativamente más alta que la del grupo sedentario y estresado? Este enfoque combinado convierte una exploración amplia en una conclusión precisa y respaldada por evidencia. A lo largo de este ensayo, hemos recorrido el concepto de complementariedad metodológica, viendo cómo eleva el análisis estadístico de un simple cálculo a una investigación exhaustiva. Hemos aprendido que depender de un solo método puede ser restrictivo, a menudo proporcionando una visión estrecha o incluso engañosa de la verdad. Al adoptar un enfoque de múltiples métodos, nos equipamos con un marco más potente y flexible para interpretar los datos. Este enfoque
Nos permite describir nuestros datos, predecir resultados, descubrir grupos ocultos y probar nuestras ideas, con cada método fortaleciendo y validando a los demás en el camino. La clave es que los diferentes métodos estadísticos están diseñados para responder a distintos tipos de preguntas. Las estadísticas descriptivas sientan las bases al resumir nuestros datos. El análisis de regresión nos ayuda a comprender y predecir las relaciones entre variables. El análisis de conglomerados nos permite descubrir agrupaciones naturales y significativas dentro de nuestras observaciones. Y la prueba de hipótesis proporciona la estructura formal para confirmar o rechazar nuestras teorías con confianza estadística. Cuando se usan en combinación, estas herramientas crean una sinergia. Nuestro trabajo descriptivo informa nuestros modelos predictivos y nuestros descubrimientos exploratorios pueden generar nuevas hipótesis para ser probadas formalmente. Este enfoque complementario no es solo una cuestión de mejores prácticas académicas. Tiene profundas implicaciones prácticas. En los negocios puede llevar a una segmentación de clientes más matizada y a pronósticos de ventas más precisos. En medicina, puede ayudar a identificar subgrupos de pacientes que responden de manera diferente al tratamiento, allanando el camino para la medicina personalizada. En política social, puede proporcionar una comprensión más holística de problemas complejos como la pobreza o la educación, lo que lleva a intervenciones más efectivas. Al observar un problema desde múltiples ángulos, aumentamos la probabilidad de que nuestras conclusiones sean sólidas, confiables y verdaderamente representativas de la compleja realidad que intentamos comprender. Por lo tanto, a medida que continúen su viaje en la estadística, los animo a pensar como un detective con un conjunto completo de herramientas, en lugar de un carpintero con solo un martillo. No busquen el mejor método. En cambio, pregúntense qué combinación de métodos iluminará mejor su pregunta de investigación. Comiencen con una descripción amplia. Exploren patrones.